Vivíamos en las afueras del pueblo. Nuestro rancho era uno de los últimos. Nuestra casa era humilde, construida de adobe y techo de lámina. Mis padres se dedicaban a la siembra de maíz y frijol. Esa ocupación la heredaron de mis abuelos y bisabuelos. Mi padre siempre cuidaba que su siembra se respetara y siempre salía en las tardes a vigilar sus sembradíos, ya que los animales vacunos y bovinos a veces ocasionaban daños en la siembra. Recuerdo que mi padre solía acompañarse de su rifle, que se echaba al hombro, y su machete en la mano. Al chiflar, el perro fiel al que llamábamos Lucas lo acompañaba en su viaje. Así los dos salían a hacer su recorrido de vigilancia. En esos años yo era aún pequeño, de 7 años de edad. Me quedaba en casa y jugaba con mis hermanos de entre 5 y 6 años, más pequeños que yo. Conforme pasaron los años, mi padre seguía con su costumbre de salir por las tardes a vigilar su cosecha. Pero un día, mi padre regresó luego de su vigilancia, y es que se nos hizo raro porque por lo regular él tardaba casi 3 horas, y en esta ocasión regresó luego, casi a la hora de haberse ido. Pero lo más raro es que llevaba una mano cortada y la había vendado con su camisa. Cuando mi madre le preguntó por lo que le había pasado, este contestaba con evasivas y se le notaba nervioso, y pienso que tal vez hasta asustado. Al final, mi madre le curó la herida. Esta era un poco larga y profunda, y le tardó en sanar varios días, tiempo en el que mi padre no salió de la casa. Para ese entonces ya tendríamos como 11 años. Me daba cuenta que mi padre tenía miedo de salir de casa, pero no decía nada. Decidí aprovechar a mi padre y siento que fueron los días más felices de mi vida, ya que mis hermanos y yo jugábamos con él casi todos los días, todo el día. Jugábamos a las canicas, al trompo y a veces jugábamos con él fútbol. Estábamos encantados de tenerlo todo el tiempo en la casa. Con el paso de los meses, mi padre regresó a sus actividades habituales. Sus rondas a su tierra siguieron normalmente. Ese año, en el tiempo de cosecha, estas fueron muy abundantes. Mi padre las vendió muy bien. La riqueza empezó a favorecernos. Mi papá compró vacas y chivos, y en un año estos se multiplicaron. Entonces decidió comprar un par de puercos y al poco tiempo ya teníamos una pequeña granja. Mi madre compró patos, conejos y gallinas, y al parecer la vida nos empezó a sonreír. Las cosechas y los animales trajeron bonanza a nuestras vidas. Mi padre vendía leche de las vacas y empezó a hacer quesos y quesillos, los cuales empezó a vender en la ciudad. Al poco tiempo compró una camioneta y después a mis hermanos y a mí nos regaló un caballo a cada uno. Éramos muy felices ya que mi padre pudo pagar para que construyeran una casa de material muy grande en el terreno cerca del río. Una vez que se acabó de construir nos mudamos a ella. Era muy grande y muy bonita. Así pasaba el tiempo con la abundancia. También llegaron muchas amistades y muchos amigos. Mi padre contrató más gente que nos ayudaría con la siembra de los terrenos y a cuidar los animales que poco a poco aumentaban en número. Mi padre estaba muy contento porque pudo comprar varias hectáreas de terreno llenas de cafetales. Un día nos llevó a mi madre y a todos sus hijos. Quedamos impactados por la inmensidad de los terrenos. Decía mi padre que para la cosecha contrataría mucha gente del pueblo. Le pregunté que para cuándo tenía pensado hacer ese movimiento. Él mencionó que en un par de meses. Nos dijo que como sus hijos ya estábamos grandecitos y deberíamos tener obligaciones, por lo que nos repartiría tareas a cada uno de nosotros, sus hijos. Primeramente nos dijo: tu madre se dedicará a la venta de leche y preparación de los quesos. A mis 2 hermanos menores, que en ese tiempo tenían 15 y 16 años, se encargarían de cuidar el ganado, y a mí, por ser el mayor, me encargaría de la cosecha del café. Por lo tanto, tendría que dirigir a la gente para que cortaran el café. Claro, me acompañaría a su compadre Manuel, quien estaría conmigo apoyándome. Terminó diciendo:
que él se encargaría de la siembra y cosecha de los terrenos donde se sembraría el maíz y el frijol, cuyos terrenos se encontraban cerca del pueblo. Me molesté un poco, ya que el terreno de los cafetales estaba retirado del pueblo, pero decidí no amargarle el momento a mi padre. Así pasaron los meses, cada quien se dedicó a lo que mi padre le había encomendado. Por mi parte, estaba entusiasmado con el trabajo que me había tocado, ya que entre las personas contratadas en el pueblo había llegado una joven de nombre Irene, con quien al pasar los días hicimos muy bonita amistad y después de eso le pedí que fuera mi novia. Ella aceptó y cada día después de terminada la jornada laboral la iba a dejar a su casa. Recuerdo claramente que el último día de la cosecha de café le pedí a Irene que se quedara hasta el final conmigo. Ella aceptó. Todos se retiraron del lugar y nos miraban, y solo pude darme cuenta que emitían una risita burlona. Yo le pedí a Irene que me esperara, pero no era para nada malo, ya que yo siempre la respeté. Ese día, cuando estuvimos a solas, le pedí que se casara conmigo, ya que la amaba mucho. Ella no se lo esperaba y me pidió que le diera tiempo para poder hablar con sus padres. Le dije que estaba de acuerdo y después nos retiramos del lugar. Cuando caminábamos por la vereda para llegar al pueblo, cuando pasábamos exactamente por los terrenos de mi padre, pude verlo a lo lejos, pero lo que mis ojos vieron fue algo realmente extraño. Le pedí a Irene que se agachara y así caminamos acercándonos hacia donde se encontraba mi padre. Estaríamos como a 8 metros de distancia de donde se encontraba mi padre. Le dije a Irene que se tirara entre las milpas. Hice lo mismo. Con el dedo en la boca le pedí silencio. Lo que vimos me heló la sangre. Mi padre se, se hincaba frente a un espantapájaros que estaba sobre un palo. Pude ver que aquella cosa era muy real. Aquella cosa o ser vestía unos pantalones viejos y una camisa manga larga a cuadros. Un sombrero viejo cubría su cabeza. Mi padre, hincado, hablaba una serie de palabras que no entendía. En eso, mi señor padre sacó de entre sus ropas un cuchillo y se cortó la palma de la mano. De inmediato la sangre inició a escurrir y pude ver cómo caía a la tierra. De repente, algo impactante sucedió. De las patas del pantalón del espantapájaros asomaron unas pezuñas, como de una fiera. Aquel ser, de un salto bajó del palo donde se encontraba, cayendo de pie frente a mi padre. Con movimientos felinos tomó la mano de mi papá y la dirigió a su cara. Entonces pude notar que aquella cosa poseía unos ojos extremadamente rojos y una boca llena de colmillos, con la cual succionaba la sangre que emanaba de la mano de mi padre. La succión era de una forma desesperante. La sangre le escurría por la boca de aquel ser. Esto duró un par de minutos, que para mí fueron eternos. Irene estuvo a punto de gritar, pero logré ahogar su grito tapándole la boca. Así permanecimos por lo que duró la presencia de aquel ser. Quedamos quietos, sin mover un solo músculo. Y es que pude leer el miedo en los ojos de Irene, quien igual que yo, no hicimos el más mínimo movimiento. De pronto, aquel terrible espantapájaros soltó la mano de mi padre y de un gran salto se fue del lugar volando entre el sembradío de milpas. Pude ver cómo mi padre caía desfallecido. Entonces, como pudimos, nos levantamos de donde estábamos. Tomé la mano de Irene y nos dirigimos a donde yacía mi padre y lo llevamos a mi casa. Le pedí a Irene que por favor no dijera nada de lo que habíamos presenciado. Los días pasaron y nadie dijo nada, ni Irene ni yo. Mi padre no tocó el tema. Le habíamos dicho a mi madre que Irene y yo habíamos encontrado a mi padre tirado en el terreno. Hasta ese momento me había dado cuenta que ya tenía mucho tiempo que había visto desmejorado a mi padre. Pensé que se trataba del exceso de trabajo, pero ahora sabía que aquel ser estaba acabando poco a poco con la vida de mi padre. A partir del día que encontramos a mi papá en ese terreno,
Mi madre no dejó que saliera por ningún motivo de la casa. Mi padre empezó a decaer. Una extraña enfermedad lo estaba acabando, a pesar de que le habíamos hecho muchos estudios y lo habían tratado los mejores médicos de la región. Hasta incluso lo llevamos a la capital, pero no le encontraron la raíz del mal. Todo empezó a decaer en nuestra situación económica. Al no estar pendiente mi padre de los negocios, mis hermanos descuidaron el ganado y mi madre dejó de vender sus productos. La decadencia tocó a nuestra puerta. Mi padre agonizaba un día y nos mandó a llamar a todos sus hijos y habló con nosotros despidiéndose. Sabía que la muerte estaba cerca. Nos encargó a mi madre y al final pidió hablar a solas conmigo. En esa ocasión pude ver en su mirada un profundo miedo. Casi inmediatamente después de que quedamos solos, él me confesó algo que jamás olvidaré. Inició su relato mencionando que cierto día, cuando la noche caía, él caminaba por sus sembradíos con destino a la casa. El perro empezó a ladrar desesperadamente. Al parecer, algo lo había alertado, pero a su vista no podía ver nada, ya que casi todo estaba en oscuridad total. Si no fuera porque conocía bien el sendero, se hubiera perdido. De pronto, entre las milpas, algo se movía de forma zigzagueante. Pensaba que se trataba de un fuerte ventarrón, pero no era así. Cuando más alerta estaba, una figura siniestra se hizo presente. Aquel espectro me tentó con la proposición, continuó diciendo mi padre. La codicia se apoderó de mí y acepté entregar mi alma y mi sangre a cambio de riquezas. Mi padre en ese momento se justificó diciendo que ya estaba cansado de la pobreza en que habíamos vivido y pensando en el futuro que nos esperaba a sus hijos. Aquel ser, al principio, no se presentó, pero ya que mi padre empezó a tener éxito en sus negocios, se le volvió a presentar cuando vigilaba sus terrenos, esta vez tomando la figura de un espantapájaros que mi padre había armado con su propia ropa para espantar los pájaros que se comían las semillas. Aquel espantapájaros tomaba cada día un poco de su sangre. Mi padre lo visitaba en sus terrenos, le exigía tomar de su sangre, esto para que el pacto siguiera vigente. Mi papá lo aceptó a costa de su salud, que cada vez se deterioraba más. Mi padre terminó su narración mencionando que el pacto seguiría si uno de sus hijos continuaba alimentando con la ofrenda de sangre al demonio. Definitivamente le contesté que no, que yo no lo haría, aunque siguiéramos en la pobreza. Mi padre me dijo que pensara en mi madre y en mis hermanos, que lo pensara y si aceptaba, el demonio me encontraría para reanudar el pacto, y si no, la riqueza que teníamos se esfumaría, así como llegó. Esa misma noche, mi padre falleció. A los pocos días lo sepultamos. Como mi padre lo dijo, nuestro ganado se tuvo que malbaratar, así como algunos de nuestros terrenos. El dinero empezó a escasear y la riqueza que algún día tuvimos se esfumó. Después de caer otra vez en la pobreza, ¿qué creen que hice? ¿Pueden ustedes imaginarlo? Déjenme en sus comentarios qué es lo que imaginan, qué es lo que ustedes harían. Ayúdenme a compartir este video para que más gente conozca mi contenido. Suscríbanse al canal y espero sus comentarios. Muchas gracias.